Bienvenidos al tema Nuevas formas de evaluar la innovación pendiente. La asignatura es Nuevas tecnologías en educación. Yo soy Eduardo Chávez. Comenzamos. ¿Y qué vamos a aprender? Bueno, pues mi intención es que al concluir esta presentación tú identifiques el papel que tiene la evaluación como práctica de innovación en el contexto digital. Serán 6 los contenidos que vamos a trabajar. En primera instancia, revisaremos Internet no es solo una biblioteca. Después pasaremos a literacidad. Para continuar con la red es aprendizaje. Posteriormente, revisaremos el renacimiento de la evaluación, nuevas perspectivas de análisis y concluiremos con la educación del futuro. La enorme abundancia de recursos digitales disponibles en Internet ofrece espacios de curación. Y tú te preguntarás, ¿qué es la curación? Pues reside esto en seleccionar y recomendar contenidos de valor que existen en Internet y a la vez crear aquellos que es distintivamente novedoso. Cuando alguien te recomienda una película o serie en Netflix a partir de tus gustos, seguramente allí te está haciendo una labor de curación en la información. El paradigma de lo digital ha traído consigo nuevas reglas que incluyen profundos reajustes en la cultura educativa. En este sentido, las escuelas deben educar como consumidores críticos de los servicios de Internet a los estudiantes. Las tecnologías digitales deben ser entendidas como un apoyo a una forma más flexible que favorezca una educación centrada, por supuesto, en los estudiantes. Una de las grandes virtudes que tiene Internet es que, evidentemente, si sabes buscar, allí puedes encontrar de todo. Pero no queremos que te quedes con esta noción solamente, de que la red puede ser solamente una biblioteca. No, no lo es. Por supuesto, puedes encontrar muchos materiales en diferentes lenguas, en diferentes formatos y diferentes campos de conocimiento. Pero más bien, yo lo que quiero que te quede muy bien claro es que Internet es una infraestructura de información reticular capaz de replicarse. Si entendemos que Internet es producto y productor de la cultura digital actual, podemos entender que Internet es una reconceptualización del valor del conocimiento. Siguiendo con este hilo conductor sobre Internet no es solo una biblioteca, quiero comentarte que también en la red puede haber exclusión. Seguramente sabes a qué tipo de exclusión me refiero. Y sí, a la exclusión digital, por ejemplo, que tiene que ver con el acceso, las habilidades, las actitudes y los tipos de uso que existen. Cuando estamos hablando de acceso, evidentemente nos estamos refiriendo a que puedan llegar a él, a la red. Por supuesto que también existe una exclusión al dominio digital y esto tiene que ver con las habilidades relativas al medio y las habilidades relativas a los contenidos. Como medida cultural, podríamos proponer el generar nodos para mermar este tipo de exclusiones. Y tú te preguntarás, ¿qué es un nodo? Pues te comento que un nodo es una conexión o unión de varios elementos que confluyen en el mismo lugar. Si nosotros mismos nos podemos considerar nodos, seguramente podremos ayudar en reducir el acceso, o mejor dicho, ampliarlo, en, de forma pedagógica, trabajar las habilidades, por supuesto, las actitudes y el tipo de uso de la red. Ahora bien, la literacidad, quiero comentarte que es un neologismo del inglés literacy. Literacia requiere de conocimientos, destrezas y habilidades. En el ambiente digital, la literacia suele entenderse como la capacidad de aplicar los conocimientos en la vida real. Tener desarrollada la destreza de la literacia implica el localizar, por ejemplo, información contenida en los textos, además de su comprensión e interpretación y reflexión o toma de partido. Es por esto que desarrollar la literacia en los estudiantes hoy en día en la sociedad digital
y en la cultura digital es menester de cualquier institución educativa. No olvidemos que la red es el aprendizaje y su finalidad de la red es identificar y favorecer el reconocimiento y aprovechamiento de estos aprendizajes permanentes y continuos. Hay una teoría acuñada por George Siemens y Stephen Downes llamada conectivismo, y esta identifica los principios de la siguiente forma. El aprendizaje y el conocimiento se encuentran en la diversidad de opiniones. El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializadas. El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos y humanos, por supuesto. Para esta teoría del conectivismo, la estructura del conocimiento se describe como una red. Esta es un conjunto de nodos conectados, como ya lo decíamos anteriormente. Bajo esta mirada conectivista, estas conexiones no solo son vínculos, sino como grupos de relaciones que se unen entre sí, y no solo forman nuevos conocimientos, sino a la par van reafirmando los ya obtenidos. Si la red es el aprendizaje, tiene su propia ecología de aprendizaje. Recuerda que la ecología es la parte de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que viven. Por lo tanto, las relaciones que existen en esta nueva ecología de red tienen que ver con que el aprendizaje se produce a lo largo de toda la vida. Asimismo, el aprendizaje está moderado por las tecnologías de la información y la comunicación. Nos debe quedar muy claro que el desarrollo de habilidades y competencias para aprender a lo largo de la vida van a jugar un rol preeminentemente importante en esta nueva ecología del aprendizaje. Si estamos hablando de una nueva ecología en la red del aprendizaje, tenemos que hablar de una nueva reconceptualización de la evaluación. La evaluación, en este contexto, servirá para reconocer trayectorias abiertas de aprendizaje. La evaluación deberá entonces reconocer tanto aquellos aprendizajes desarrollados en entornos informales como los que se dan adentro en el salón de clases. Y así, la evaluación servirá para poder aplicar estos conocimientos en ambientes extracurriculares. Si estamos hablando de un renacimiento de la evaluación, debemos empezar a hacer a un lado la evaluación de corte punitiva, la cual solo ha perjudicado el entendimiento de la evaluación, porque ha sido vista solo como un mecanismo de rendición de cuentas en relación al desempeño de los maestros. Nos debe quedar claro que la rendición de cuentas no es un inconveniente, pero sí lo es algunos efectos que pueda generar esta evaluación. Otro problema que podemos encontrar en la evaluación de corte punitiva es la excesiva aplicación de evaluaciones estandarizadas, como si todos los seres humanos aprendiéramos de la misma forma. Si seguimos viendo a la evaluación como punitiva, los estudiantes terminarán relacionando la escuela con evaluación, o peor aún, con examen. La evaluación se convierte en tentación para hacer trampa en lugar de aprender. El renacimiento de la evaluación debe desapegarse de este tipo de evaluación punitiva. El renacimiento entonces de la evaluación tendría que ver con una evaluación mucho más formativa, focalizada a una gama amplia de conocimientos y habilidades de los estudiantes. Y así, los actores educativos deberán estar dispuestos en aprovechar herramientas para ir más allá de lo que se está haciendo actualmente. Este renacimiento de la evaluación deberá incorporar los resultados como análisis de datos. Recuerda que el análisis de datos es un proceso que consiste en inspeccionar, limpiar y transformar datos con el objetivo de resaltar información útil para sugerir conclusiones y apoyar la toma de decisiones. La refundación de la evaluación tendrá que ver con nuevas formas de evaluar y nuevas perspectivas. Combinar metodologías híbridas de evaluación originadas en distintos enfoques. Por ejemplo, existen los reportes personales,
en donde el educando elabora una bitácora de su experiencia de aprendizaje. Estos informes son relativamente fáciles de elaborar y deben describir los procesos de aprendizaje de manera clara y sistemática. También existen las escalas de calificación, donde padres y educadores usan un sistema de calificación completado por ellos mismos. Por ejemplo, en las escalas de calificaciones de la creatividad se pide a los informantes que califiquen las habilidades creativas de otras personas, sus atributos o habilidades basadas en descripciones específicas de los rasgos creativos. También existen las evaluaciones estandarizadas, en donde son mediciones mediante preguntas de selección múltiple, tradicionales o indicaciones más abiertas. También existen las medidas observacionales. Estas se completan de técnicas de observación por la catalogación de los comportamientos de los estudiantes, correspondientes a las habilidades del siglo XXI. Estas técnicas se ajustan según el contexto de observación, ya sea aula, laboratorio, trabajo de campo, entorno virtual u otro. En una educación del futuro, los exámenes que hoy se hacen hincapié en el dominio del conocimiento enseñado ya no serán la principal herramienta para determinar el desempeño de los estudiantes. Esta educación del futuro se está gestando ya y se está incorporando la ciencia para la comprensión de los procesos de aprendizaje, a partir principalmente de las analíticas de datos que pueden estar resultando de las evaluaciones. Así, la evaluación medirá la preparación de los estudiantes y no tanto el conocimiento, es decir, irá más hacia las competencias. Hay 7 vectores, por lo menos, que pueden ser de utilidad para pensar en la implementación de estrategias y mecanismos para evaluar. El primero tendría que ver con, en vez de valorar lo que mides, mejor mide lo que valoras. El segundo tiene que ver con reconocer, valorar y promover un mosaico amplio de habilidades no cognitivas extracurriculares, sino más sociales. Un tercer vector sería, más que el tiempo en clase, lo que cuenta es cómo aplicas lo que aprendes. El cuarto vector tendría que ver con crear nuevos mecanismos de reconocimiento social de saberes y de destrezas. Recuerda, no todo lo que cuenta es contable, ni todo lo que es contable cuenta. Así, el error como una buena solución, retroalimentación positiva y reforzamiento. Y por último, transitar del equipamiento uno a uno hacia una enseñanza mucho más individualizada. Si quieres saber un poco más de este tema, te invito a que revises este texto, que es de donde se obtuvo esta información.